eh, digamos, de durante la historia de la existencia del Parque Biblioteca que hemos conocido como Parque Biblioteca España y que también ha tenido un tránsito, por eso hablamos de la migración, por eso hablamos de que esa casa, la casa de los habitantes de la zona nororiental, pero también de los habitantes de la ciudad, es una casa migrante, ¿cierto? Una casa que nace, que se sitúa en la zona nororiental con, digamos, asuntos muy positivos, pero también con tensiones, ¿cierto? Que es importante nombrar porque lo que vamos a hacer hoy, que es un primer ejercicio, y es, digamos, el lanzamiento de una estrategia de renombramiento del Parque Biblioteca, eh, tiene que ver con ese histórico, con el histórico de las tensiones, con el histórico de la apropiación comunitaria y con el histórico del devenir de la biblioteca, la importancia que ha tenido en el territorio, la incidencia que ha tenido para la llegada de muchos visitantes, pero también la incidencia que ha tenido para la transformación de los barrios, del territorio mismo, la relación con los líderes comunitarios. Entonces, por eso le pusimos en esta casa todos somos migrantes. Además que la zona nororiental, y ustedes saben que esta ciudad, y las ciudades, pero esta ciudad, eh, viene creciendo y ha crecido históricamente a partir de migraciones, de asentamientos, de desplazamientos. Y en los últimos años pues hemos vivido unas migraciones de, digamos, personas de Venezuela que han llegado a nuestra ciudad y también han configurado y han generado unos intercambios muy importantes culturales. Incluso las bibliotecas han tenido que ver mucho con eso, ¿cierto? Y se han venido preguntando cómo prestar servicios de información, de acceso a la cultura, de acceso a diferentes servicios bibliotecarios. Eh, Hola, bienvenidos. A diferentes servicios bibliotecarios para personas que vienen de Venezuela o personas que vienen de otras regiones del país, ¿cierto? Que tienen además dificultades para ofrecer datos que a veces las bibliotecas requieren en el ejercicio de préstamo y inscripción. Entonces ahí hay muchas preguntas porque también se trata de la democratización de la información. Bueno, antes de dar la palabra, esto es un diálogo abierto, ¿cierto? Es una conversación abierta que vamos a tener durante un ratico y al final les vamos a proponer un ejercicio creativo a propósito de estos buzones que tenemos acá. Entonces, si ustedes quieren levantar la mano o hacer algún comentario mientras yo voy hablando para no hablar aquí solo, tienen toda la posibilidad. Antes de darle la palabra al profesor J, yo quiero decirles que este proceso no es un proceso de Marcial Aguirre, es un proceso del sistema de bibliotecas, es un proceso de un equipo de trabajo, ¿cierto? Del equipo de trabajo del Parque Biblioteca Nororiental en este momento, pero el propósito es pensar si le vamos a poner otro nombre. 8 personas que configuramos el equipo de trabajo, pero en este momento articulados con los profesionales de infraestructura, articulados también con otros profesionales de la Secretaría de Cultura que estamos pensando cómo seguir trabajando en este proyecto. Pero en territorio, fundamentalmente, 8 personas, ¿cierto? Con diferentes roles, con diferentes profesiones que venimos semana tras semana, día tras día, pensando en cómo seguir trabajando en el territorio. Jota, tú ibas a decir algo. ¿Cuál es la razón la razón para ese cambio de nombre? Pues, ¿por qué se tomó esa decisión? Listo. Eso lo vamos a entender cuando pasemos la presentación, cuando escuchemos algunas voces de la comunidad. Entonces dice, la idea es que renovemos juntos el Parque Biblioteca. Lo que les decía, desde que el Parque Biblioteca se instala en el territorio, hay unos asuntos positivos, pero también hay muchas tensiones. La comunidad en un principio, nosotros hicimos un ejercicio de sistematización de la experiencia, de itinerancia bibliotecaria, y en ese ejercicio hicimos un trabajo desde una línea de tiempo, donde valoramos con la comunidad cómo fue la llegada del Parque Biblioteca, cómo se dio el proceso de construcción y demás. En el primer momento, antes de que el Parque Biblioteca se instalara y se empezara a construir, se hicieron unos talleres de imaginarios, ¿sí? La comunidad, en ese momento, pues planteaba que no era especialmente una biblioteca lo que necesitaba, que necesitaban otras cosas, que hacían parte de las necesidades comunitarias, lo planteaban los líderes. Pero en los talleres de imaginarios se les preguntó qué nombre querían,
y el nombre que propusieron fue Parque Biblioteca Santo Domingo Sabio. Pero la ciudad venía con unos procesos de transformación y de negociación y de internacionalización también como de su dinámica de ciudad, y en el relacionamiento con España, con el gobierno de España, quedó no dotación para libros, dotación para computadores, para el auditorio, decidieron ponerle España. Entonces, creo que desde ahí empezamos ya como con la historia de las tensiones, pero también no solo de las tensiones, sino de la apropiación comunitaria de los proyectos bibliotecarios y de cómo hay una conversación entre nosotros que somos administración y el relacionamiento y el vínculo con la comunidad para que se apropie y sienta suya siempre el sistema de bibliotecas, como sentir también nuestra la fiesta del libro, la cultura, ¿cierto? ¿Qué tal si me ayudan con la...? Muy bien. Aquí tenemos esa imagencita de las tres torres, que ahorita la propuesta es que ustedes la intervengan en estas hojitas que les vamos a pasar. ¿Le das continuidad, por favor? Bueno, el parque de biblioteca se empieza a construir en el 2005 y se inaugura en el 2007, ¿cierto? Y entre esa inauguración pues está la llegada de los Reyes de España, que para la ciudad pues un hito bien importante, pero para la comunidad hay asuntos que también ahí están en tensión con los líderes comunitarios. Parte de la comunidad de la zona nororiental está diciendo qué bueno que llegó la biblioteca, pero otros están diciendo venga, pero es que qué bueno que llegó, pero debería llegar de otro modo, ¿cierto? Eso en un primer momento, que fueron líderes que posteriormente se fueron enamorando del proyecto y con los cuales trabajamos ahora, ¿cierto? Trabajamos ahora. Aquí hay una voz de la comunidad que recogimos a través de la sistematización, una sistematización que hicimos en conjunto con la Universidad de Antioquia sobre las incidencias que ha tenido este proyecto en la zona nororiental. Esa cosa que usted ve aquí al lado, biblioteca, me costó muchos tropeles y un hambre muy berraca, dice un líder comunitario. Pero ahora la estoy queriendo como una de mis hijas. Sabíamos que era un proyecto que mejoraría la vida social de Santo Domingo, pero al sentirnos amenazados y sin una sensibilización, reaccionamos. Como lo haría usted, donde a su casa llegue alguien a decirle que desocupe y usted sin saber por qué, ¿cierto? Esas son voces de la comunidad, las ponemos acá porque son importantes para pensar este tema de por qué le vamos a poner un nuevo nombre, ¿cierto? Y hay otra voz que dice, el barrio cambió mucho porque ya le pusieron más mano, llegó el metro también, llegó el cable, y con biblioteca y cable ya organizaron las calles, venía mucho turista, había dónde ir, los niños a entretenerse cuando salieron del colegio, dónde hacer las tareas. Por aquí no tenían, todavía no tienen computadores mucha gente. Iban a la biblioteca a hacer sus tareas los niños. Había mucho entretenimiento, porque está el cine, la tertulia, el grupo de lectores, que los escritores, los de la música. Era lo único que había aquí para la cultura. Ahí se reunían los muchachos que bailaban el hip hop y todos esos bailes que hacen los jóvenes. Las de la tercera edad también bailábamos la música folclórica. Había grupos de teatro, de lectura, de escritores, ¿cierto? La idea es ir contando como esta línea de tiempo a través de la voz de la gente, ¿cierto? Y porque yo creo que también en nuestro imaginario está la voz de la ciudad, ¿cierto? Lo que ha implicado los parques biblioteca, el sistema de bibliotecas y cómo han llegado a ciertos territorios. Pero a veces, desde diferentes puntos de la ciudad, pues no hemos, digamos, hecho un ejercicio de reconocimiento de las voces de quienes están más cerca de estos equipamientos. Muy bien, estas son unas fotografías del interior del parque biblioteca cuando estaba habilitado, ¿cierto? Pusimos estas, pero fotografías hay miles, con trabajo con niños, jóvenes, adultos, del auditorio, procesos de cine, la escuela de música, la escuela de artes. Es decir, hay otra cosa también que contar y es que los parques biblioteca que nacen también en acuerdos con el plan maestro de bibliotecas de la ciudad, se hace un acuerdo de voluntades donde cajas de compensación inicialmente
contribuyen con la administración de los parques de biblioteca por la experticia y la historia que han tenido con FENALCO y con FAMA en administración de bibliotecas, junto con la Secretaría de Cultura. Pero llega un momento, ¿cierto? Esos primeros años de vida o de apertura, no de vida porque todavía está vivo el proyecto del Parque Biblioteca, esos primeros años de apertura entre el 2007 y el 2015, o esos años de apertura, hasta el 2013, Confama estuvo acompañando la administración. Luego hace, digamos, un tránsito hacia Secretaría de Cultura, que es donde ya está todo el equipo de la Secretaría, en este caso nosotros allí. Y es el año también donde el Parque Biblioteca empieza a presentar deterioros en su estructura. Se hacen estudios, se hace una inversión para estudios desde la Nacional, se hicieron 2 estudios, qué estaba pasando con la fachada y demás, pero eso desde la infraestructura y desde el mantenimiento. Pero ¿qué pasaba con el proyecto? Que un asunto es el edificio, otra cosa es el proyecto bibliotecario. ¿Y qué pasaba con el equipo que estaba al interior? ¿Qué estaba sucediendo con ese equipo? ¿Y qué estaba sucediendo con la gente y la comunidad? ¿Cierto? Había que empezar a cuidar mucho a la comunidad porque se estaban haciendo cerramientos paulatinos, ¿cierto? De acuerdo a los mantenimientos del edificio, pero también había un boom mediático, ¿cierto? Este ha sido un parque de biblioteca que no solo, digamos, ha tenido que ver con la zona nororiental, sino que es un parque de biblioteca de la ciudad. Por eso estamos acá, para compartir con ustedes la estrategia que se va a instalar con estos buzones en territorio, pero también la pregunta que se va a expandir hacia la ciudad para que entre todos renombremos un parque de biblioteca que ha tenido una historia y un devenir y un transitar y una migración bastante importante, no solo en la zona oriental, sino incluso en Medellín, en Colombia, porque es un referente para Colombia el sistema de bibliotecas, incluso arquitectónicamente para el mundo, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué implicaciones tiene a la hora de volver a ponerle un nombre? ¿Me ayudas con...? Entonces, ahorita sí, el Parque de Biblioteca se cierra en octubre del 2015, ¿cierto? Es un momento donde ya muchos líderes que se resintieron al principio ya son muy amigos del Parque de Biblioteca, tienen unos vínculos fuertes con el proyecto bibliotecario y con las transformaciones que ha generado en el entorno para la llegada de visitantes, cómo los proyectos bibliotecarios también se convierten en un nicho para robarle a la violencia, al reclutamiento, a la prostitución y demás, muchos niños y niñas que habitan los barrios populares o los barrios en la ciudad y que encuentran un lugar posible para construir como sus procesos de vida, ¿no? Y se cierra ese espacio y también hay un resentimiento de la comunidad, los jóvenes, hay muchos jóvenes que están en esa centralidad, dicen como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? ¿Para dónde me voy? Incluso aquí, por ejemplo, Jonathan, que es un compañero del equipo de trabajo en este momento, pues fue una de las personas habitantes de la zona oriental del barrio Santo Domingo, fue participante del club de lectura, habitó la biblioteca permanentemente, así como él, muchos otros, ¿cierto?, que pudieron encontrar posibilidades en el proyecto. ¿Qué es Parque al Barrio entonces? Es la estrategia que nace a propósito de ese cierre, ¿cierto? Cuando el Parque de Biblioteca cierra sus puertas, o el edificio se cierra, no se cierra el proyecto. Lo que pensamos entonces es cómo sostener el proyecto bibliotecario en territorio, cómo seguir habitando el territorio, cómo no abandonar los procesos, porque son muchos procesos, el trabajo con abuelos, adultos mayores, que hay varios procesos, el trabajo con primera infancia, el trabajo con jóvenes y desde diferentes orientaciones, del acercamiento a la tecnología, el préstamo de materiales y la circulación de los materiales y los libros en la zona, la relación con instituciones educativas, bueno. Ahí entonces, en ese momento, el equipo de trabajo empieza a pensar cómo darle continuidad. Y Parque al Barrio, que quiero leer esta definición de Parque al Barrio, al menos hasta donde aparece la letra, dice: Parque al Barrio es una estrategia de biblioteca itinerante, un proyecto de viaje por las calles de la zona nororiental de la ciudad de Medellín, en el que cualquier lugar se hace propicio para que los saberes, la lectura y el arte se encuentren con todas las personas. Tiene asiento en casas, colegios, instituciones públicas, organizaciones comunitarias, canchas y demás lugares no convencionales
que se disponen como cómplices para la cita, ¿cierto? Ahí nace Parque al Barrio, o una estrategia que producto de no tener edificios se convierte en una estrategia de itinerancia y que posteriormente por la importancia que tiene y por la posibilidad de expansión también porque nos ha permitido llegar a barrios donde no podíamos llegar antes, situarnos en lugares que deben ser concertados con los líderes comunitarios y con los aliados. Eso es una cosa muy importante de este proyecto. Yo sé que de todos los proyectos sociales y culturales y de todos los proyectos bibliotecarios, es muy importante la alianza social y la articulación con los líderes y con la comunidad. Pero este proyecto existe sí o sí, o funciona sí o sí, por el vínculo con el aliado, porque me permite llegar a su casa, cocinar en su casa para generar un proyecto como Cocina y Carreta, ¿cierto? Porque me permite que en su habitación las personas con discapacidad yo pueda llegar y situarme en su casa y que la biblioteca llegue hasta allá. Porque el líder comunitario que conoce la cancha más complicada donde hay una plaza de vicio, pues hace el vínculo para que la biblioteca se sitúe en ese espacio y podamos hacer una contribución con la apropiación de los espacios públicos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si no hay un vínculo y si no hay una relación con el líder comunitario o con la institución o con la UBA, este proyecto no puede situarse y no puede seguir caminando las calles. Porque un líder puede decir, no, en esta cancha no se hace la biblioteca, pero con la complicidad y con la articulación con los líderes es que ha sido posible. Quiero mostrarles dos pequeños videos antes de seguir, que tienen la voz, ¿cierto?, como del origen del proyecto y también que nos muestran un poco de lo que es Parque al Barrio. Solventar como la necesidad de equipamientos culturales y el déficit que había. Este sería uno de los 5 primeros parques biblioteca. Se piensa justamente en esta comuna para intentar un poco solventar como la necesidad de equipamientos culturales y el déficit que había de espacios públicos en esta comuna. Es necesario verdaderamente una biblioteca o no es en nuestro territorio y tan visible con ese tema, todos los visitantes, la gente llegando acá, pero hay unas cosas que son muy subjetivas frente a lo que es la estructura y frente realmente a lo que tiene la esencia de la biblioteca. Y hubo todo una filigrana para trabajar con niños, con jóvenes y con adultos, incluso para que entendieran cuál iba a ser la dinámica del servicio, pero además para que se involucraran, se apropiaran del espacio. Tener la biblioteca como estructura y como pensada era negada, pero tener todo lo que tenía dentro de la biblioteca era esencial para una comunidad que estaba necesitando de una deuda histórica para esta comunidad, en el tema social, construcción social, en el tema histórico, en el tema de memoria. La manera como se recorre la comuna con el equipo, pues permite incluso llegar a otro tipo de espacios y a otro tipo de oferta y a otro tipo de públicos que incluso muy probablemente no hubieran llegado al parque biblioteca por la manera o la dificultad geográfica para llegar hasta él. Ah, sí, el promo, está bien. Bueno, ahí acabamos de escuchar a Luz Estela Peña, que es la líder del proyecto de bibliotecas, proyecto bibliotecario del sistema de bibliotecas.
y a un líder comunitario que ha sido muy importante desde el nacimiento del Parque Biblioteca, porque incluso fue uno de los contradictores más fuertes del proyecto. Hay una anécdota, hay una situación pues como en este proceso, y es algunos líderes comunitarios se encadenaron en el atrio de la iglesia en contra precisamente como de la llegada y el momento de inauguración. Él fue uno de ellos, pero después se ha convertido en un aliado y en una de las personas que lleva la biblioteca y nos acompaña y nos ayuda a fortalecer el proyecto en el territorio, ¿cierto? Y viceversa también, porque la biblioteca está pues en ese diálogo y en esa sintonía. Vamos a compartir otro videito que ya nos habla precisamente de la experiencia de itinerancia o muestra algunas imágenes de esa experiencia de itinerancia. Y en esta casa todos somos migrantes. Te invitamos a conocernos, a visitarnos y a nombrar de nuevo un espacio para el disfrute de la comunidad y de esta Medellín futuro. Yo me imagino una biblioteca muy participativa, con muchos logros para estos niños que están nada más basando en lo que les mandan por una plataforma virtual. Eso es lo que están haciendo, que por lo regular son los padres los que están comprometidos con las tareas de los niños. Acá tienen un acercamiento social con los demás niños y fuera de eso están trayéndoles la cultura directamente al barrio. Muy importante el seguimiento de este programa en el barrio. Bueno, muy bien, ahí como la voz también de la comunidad que es bien importante. Esto es Parque. Y dos videos que nos hablan del origen, porque son personas que vivieron el origen del Parque Biblioteca y cómo llega y cuál es el propósito también, y la experiencia viva, ¿cierto? Con la voz, incluso ese video se hizo en el barrio del Sinaí. No sé si algunos conocen el barrio Sinaí, ubicado en la Comuna 2, muy cerca de la estación Tricentenario, está entre el río y la carretera. Ahí hemos llegado, pero con la voz y también con el acompañamiento de líderes comunitarios, y la biblioteca ha venido haciendo un trabajo fuerte. Es un barrio que tiene además una condición, pues que en términos de acceso a la cultura, de la educación y los asuntos que están allí en términos de violencia y demás, pues como la biblioteca se instala para conversar con eso y poder aportar. Entonces, bueno, Parque al Barrio, estrategia de itinerancia. Hasta el momento, porque todavía seguimos desarrollándola, el equipo de 8 personas, aquí está Gloria, Andrea, está Jonathan, está Marce, está Cristian, nos faltan 2 compañeros, pero somos quienes hemos estado allí. Por allí está Sebastián, está Oscar, Sebastián Trujillo, el subsecretario. Pues es todo un proyecto, ¿cierto? Respaldado por supuesto por el sistema de bibliotecas y por la subsecretaría. Y hoy pues lo que hacemos es lanzar esta estrategia a partir de contar esto, ¿cierto? ¿Cómo viene? También de recomendar que nos visiten en la página, que consulten lo que viene haciendo Parque al Barrio. Pronto también vamos a tratar de publicar la sistematización de la experiencia, donde se cuenta qué ha sucedido, incluso desde el poblamiento de la zona nororiental, luego qué pasó en el cierre, y muchas voces de la comunidad que van contando cuál es ese devenir y esa migración, ¿cierto? Como y transformación del parque de biblioteca. No sé si vamos a la presentación. Bueno, quiero leer esto porque este texto de Eduardo Galeano ha sido muy importante para nuestro tránsito, y ya pasaríamos a este ejercicio. Casa que viaja, del libro Los sueños de Elena, así se llama este textico. Estábamos sentados en una escalera, mirando la mar desde una casa que había sido nuestra casa y ya no era, porque debíamos irnos sí o sí. Nos levantamos y nos fuimos alejando, pasito a paso, y en eso me di cuenta de que Elena llevaba un hilo en la mano y atada al hilo viajaba a la casa, que con nosotros se iba siguiéndonos. Ella le había puesto rueditas, y fueron las rueditas que nosotros también le pusimos al salir del espacio. Incluso con la comunidad recogimos cajas, pasamos los libros a muchas bibliotecas, pero también hemos ido diseñando en diálogo con la comunidad este proceso de itinerancia. Y por eso será tan importante con la ciudad, en este caso, que también este es un espacio para proponerle a la ciudad, venga, pensémosle un nombre a este parque biblioteca para que nos apropiemos de él, ¿cierto? Porque viene todo un proceso
de reconstrucción y de repotenciación. Y también permitámosle a la zona nororiental que bautice su casa, ¿no? Esa casa que ha venido migrando y que también han ido construyendo, esa biblioteca, casa, que podemos ahí como metaforizar. Entonces, la propuesta ahora es que seamos nosotros los primeros en proponerle nombre, ¿cierto?, a este parque biblioteca, ya contada pues esta carretica, ¿cierto?, como esto que hemos venido conversando. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pues será muy bienvenido para que abramos la conversación. Jota, sí. Bueno, buenas noches. Quienes no me conocen, yo soy el profesor José Mario Sánchez, de la institución Antonio Derca. Santo Hemos Domingo. sido pues beneficiados del servicio, de la itinerancia, de todo eso. Pero lo que les quiero contar es que yo llevo 17 años en el colegio. Cuando llegué hice una investigación para un proyecto que se llamaba Medellín también educa. Y una de las razones por las que se llama España la biblioteca es precisamente porque eran unos territorios hasta la década del 70, todavía España tenía unas cédulas de propiedad que en esa época devolvieron, casi a la par con la fundación del colegio, lo que era el Colegio Santo Domingo, el Liceo Santo Domingo, que se hizo más cerca a la terminal, porque ahora estamos más o menos a 1 kilómetro. Yo pienso que es una razón muy fuerte para llamarse de esa manera, pues que se llamaba España o se ha llamado España, y también hay una cantidad de cosas que le quedan a uno como en la cabeza, y es el temor a que se pierda como espacio, porque de todas maneras las palabras también son peligrosas, su interpretación, su cosa. Lo que decía en el poema inicial de Neruda, estoy de acuerdo con eso. Hay uno más fuerte de Octavio Paz, donde habla chillen putas y otras cosas muy similares a las de este señor. Y es lo siguiente, el temor a que de pronto se pierda como espacio, porque dice, no, entonces no se necesita un espacio, vamos a dejar esa biblioteca en itinerancia. Es como el temor que le queda a uno, porque de todas maneras es un espacio muy enriquecido por cosas que mencionabas, como la escuela de música y otra serie de proyectos pues, que hay allí que incluso no conocemos. Pues. Profe, hay una cosa que en la itinerancia precisamente, en el poder ir a barrios distantes a Santo Domingo, a la centralidad de la Comuna 1, poder bajar a la Comuna 2, estar en la Comuna 4, ¿cierto? Como poder hacer ejercicios articulados y en vínculo con la comunidad, pues lo que reafirmamos es que es necesario el espacio, ¿cierto? Es que es fundamental porque la zona nororiental, con su geografía y con el montón de barreras que tiene además geográficas, y con el tema de los espacios de encuentro, pues carece de espacios. Y efectivamente, auditorios donde haya propuestas distintas, la posibilidad de tener un acervo bibliográfico para acercarse a un tipo de información determinada. Es decir, cómo poder garantizar a través de este espacio nuevamente que el acceso a la información y la cultura se potencie desde ese lugar. Entonces, lo que reafirmamos con este caminar durante ya casi 6 años es que se necesita muchísimo el espacio. ¿Qué es lo que vamos a procurar hacer? Tener un equilibrio entre la acción en territorio y la vida del espacio en esa centralidad de Santo Domingo. Porque también es otro aprendizaje y es el espacio centralizado beneficia a un sector, ¿cierto? Y a unas personas, digamos, que se pueden acercar, pero hay otros, por ejemplo, las personas con discapacidad y discapacidad severa que no pueden acceder a los espacios y a los equipamientos culturales. Entonces ahí la misión nuestra es seguir proyectando servicios hacia las comunidades que no pueden acercarse porque hay una barrera fundamental. Pero lo que hacemos es ratificar la importancia del espacio. Bueno, la invitación es a que intervengan esas cajitas que ponemos acá, ¿cierto? ¿Ustedes qué harían en ese espacio cuando nuevamente lo tengamos? Y en la parte de abajo incluso les damos como algunas sugerencias para pensar, ¿cierto? Ustedes, ¿qué nombre le pondrían? Estas van a ser, digamos, las primeras sugerencias que van a enriquecer estos buzones, ¿cierto? Los buzones van a rodar y los vamos a activar. Son 10 buzones, hoy trajimos solo 4.
los vamos a activar en la zona nororiental, pero también a través de una estrategia con comunicaciones, pues la idea es que en la página del sistema de bibliotecas y del parque biblioteca permitamos y difundamos un formulario y una estrategia desde la cual otras personas de la ciudad puedan sugerir el nombre que creen que le pueden poner al parque biblioteca. Hay una cosa muy bella en la presentación, no sé si podamos ponerla, que es ya como una última diapositiva, y es que hay un concepto, la siguiente por favor, este concepto se llama Kinso-kuroi, difícil de pronunciar, pero es una propuesta desde los arquitectos que han estado pensando ya hace casi 3 años, a partir incluso de unos estudios de percepción que acompañó el Parque Biblioteca y de todo el trabajo que desde la alcaldía pues han venido haciendo, desde la Secretaría de Infraestructura, los arquitectos que han venido liderando este proceso, se pensaron en este concepto que tiene que ver con la cicatriz, con convertir la cicatriz también como en una bondad, ¿cierto? De no esconderla, sino hacerla visible, ¿sí? Sino tratarla, restaurarla, ¿cierto? No hacerla desaparecer, porque la cicatriz en el cuerpo también es memoria, ¿cierto? Y creo que se trata de conservar la memoria para potenciar lo que viene, para seguir construyendo con la comunidad. Incluso nosotros contratamos a un ilustrador para esta pieza y estas grieticas que hay acá son como una especie de simulación de este concepto, ¿cierto? Pero entonces es muy interesante porque además de la migración de esta casa, de que nos pensemos un nuevo nombre para la apropiación del espacio como ciudad, pero también como habitantes del territorio, viene esta idea de la cicatriz como la conservación de la memoria y la posibilidad de sanar las heridas para construir una nueva forma de biblioteca y seguir tejiendo proyecto cultural, ¿cierto? Entonces la invitación es a que nos sumemos. Bueno, vamos a pasar enseguida uno de estos buzones para que ustedes depositen. Bueno, esta estrategia, pues como les digo, va a estar activándose en la zona nororiental de forma física, a través de talleres y a través de activación de buzones con aliados y en espacios con líderes comunitarios. También pues la idea es que se haga una sistematización de todo lo que se recoja, que sea público también de algún modo las aperturas de los buzones para que la comunidad sepa qué está sucediendo con lo que están depositando allí y cuáles son esas categorías y esas opciones y esas sugerencias que vamos dando para que el Parque Biblioteca reciba un nuevo nombre. En el momento de sistematizarlo, seguramente aparecerán unas categorías fundamentales que luego tendremos nuevamente que decidir sobre unas 5 o 10 posibilidades. No sé si alguien tenga algún comentario o si ya quieren pasar a... Si quieres doblarlo un poco más. Vamos a tomar una foto. Yo creo que la deben doblar como en 4 porque si no, en media, así en media hoja no nos cabe, porque no es discarta, es como tamaño oficio. Profe J, muchas gracias. Estaremos hablando además para seguir articulando acciones. Muchas gracias a quienes han estado este ratico con nosotros, que se han animado a escucharnos y a participar. Sí, ya. Es todo.